Muy buenas noches, amados en el Señor. Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Amén. Dando primeramente las gracias a nuestro Dios por concedernos este privilegio de poder honrar su nombre, de exaltar su grandeza, su fidelidad y de poder estar delante de tu presencia con gozo, con alegría, con la esperanza bienaventurada de nuestro Dios. Amén. Saludamos con mucho cariño, con mucho amor en el nombre de Jesús y vamos a orar en esta noche, vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Dice el Salmo 60, oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Si te temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Oramos a nuestro Dios. Dios y Padre celestial, en esta hora exaltamos tu nombre, te bendecimos y te glorificamos, porque tú eres Dios arriba en el cielo como también abajo en la tierra, y fuera de ti, Señor, no hay quien pueda salvar. Nos acercamos a ti confiados, no en nuestra justicia, no en nuestras obras que podamos hacer nosotros, Señor amado, sino en tu justicia, en tu verdad y en tu misericordia. Agradecido, Señor, está nuestra alma de poder invocar este nombre que es por sobre todo nombre, y darte las gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Ayúdanos en esta tarde, concentra nuestro corazón, nuestra mente, y sea usted dirigiéndonos, Señor amado, para la gloria y la alabanza de su nombre. Que el nombre de Jesús sea exaltado, que la grandeza y su poder sea revelada, Señor, a aquellos que no te conocen, para que así puedan conocerte, Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Te pido por mi hermano Leopoldo Prieto, por su familia, por mi hermano Alberto Catejo, por su familia y por todos los que oyen y ven este programa, Señor, día a día. Pedimos para que estas ondas lleguen a muchos lugares y produzcan, Señor, arrepentimiento y fe a aquellos que la oyen. Te lo pedimos con mucha humildad y con mucha reverencia, con mucho temor en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Una vez más, damos gracias a nuestro Señor por estar en esta hora de la tarde compartiendo nuestro programa Conversando las Escrituras, esperando ya que se conecte nuestro hermano Alberto y también nuestro hermano Leopoldo Prieto. Amén. Por mientras, hermanos amados, vamos a leer un poco la escritura. El Proverbio capítulo 15 dice: la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, es el que guarda la corrección, vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. Proverbios del rey Salomón, inspirados por el Espíritu de Dios. Amén. Esperando el momento por mientras vamos a dar los avisos. El día sábado, mañana, sábado 19 de abril, tenemos culto en el lugar de Pasaje Trieste, 1457. Amén. Pasaje Trieste, 1457, a las 19:30 horas. Amén. También tenemos culto el día domingo en el lugar de La Quebrada, el lugar de Renca, junto con nuestros hermanos del sector norte, ahí en La Quebrada, Río Maipo, 4824. Ahí tenemos a las 18 horas, 6 de la tarde. Estamos también con nuestro amado pastor Raúl Robles y nuestros hermanos del lugar de Renca. Los días miércoles nos reunimos en el lugar de Caupolicán 1022, ahí en el lugar de Maipú. Le invitamos también, participe con nosotros a las 19:30 horas. Amén. Lugar de Maipú, 19:30 horas. Ahí estamos junto con todos los hermanos del lugar de Maipú. Amén. Le invitamos también donde se haga mención del nombre de Jesús, donde se alabe y se predique la palabra, que es importante. Usted puede asistir y congregarse en aquellos lugares. Amén. Empezamos un poco más temprano el día de hoy, pero bueno, esperando a los hermanos que se conecten. Amén. Para así, hermanos, comenzar nuestra práctica del día de hoy. Amén. Hoy hablaremos, hermanos, todo con respecto a lo que es la predicación a la calle, donde se ha visto afectada, hemos visto reacciones, actitudes, ¿verdad?, que han sido muy, muy cuestionadas por las autoridades, por el ámbito religioso también. Y bueno, queremos hablar un poco de aquello, concluyendo el tema también que con respecto a los, o sea, viniendo también del texto, ¿cierto?, de los textos mal citados o los textos fuera de contexto, que
por siempre se dice en las iglesias o se vociferan en la calle. Lo vimos la semana pasada, ¿ya? Y bueno, si usted participa con nosotros, envíe también su comentario, eh, envíenos qué es lo que desea saber. Si hay algún ministro, bienvenido sea que él participe también con nosotros. Amén. Y podamos así tener una conversación con respecto a la palabra del Señor. Amén. Eh, bueno, esperando a nuestros hermanos, una vez más repetimos los avisos. El día martes estamos en el lugar de Pasaje Trieste, 1457, también en Río Maipo, 4824, y también el día jueves estamos en La Quebrada, en Río Maipo también, 4824, ahí a las 19:30 horas, y los días domingos a las 18 horas. En Trieste es el día martes a las 19:30 horas y sábado a las 19:30 horas. Amén. En el lugar de Maipú, Caupolicán, Caupolicán 1022 a las 19:30. Amén. 19:30. Bien, vamos a ver si conectamos a nuestros hermanos. Vamos a colocar una alabanza, hermanos amados, mientras se conectan los hermanos. Amén. Estamos en espera, amén. Mientras nuestros hermanos se conectan. Vamos a enviar nuevamente la invitación a nuestros hermanos.
Ahí está apareciendo nuestro hermano. Buenas noches, hermano Leopoldo, Dios le bendiga. Le saludamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Estamos esperando a nuestro hermano Alberto, que nos atrasó. No sé qué habrá acontecido. Voy a ver un momento. Ya, no aparece todavía, pero ahí, bueno, por mientras, saludo nomás a los hermanos. Un saludo a todas las hermanas y que hermanos. ya se han Gracias conectado. por estar nuevamente conectados con este programa de Conversando las Escrituras, que es de nuestro pastor José Pérez, que nosotros podemos participar también. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Amén. Bueno, el tema que estamos viendo, ¿verdad? Este tema de hoy es con respecto a la predicación a la calle, ¿amén? Y queremos, bueno, tenemos que esperar, hermano. Algo habrá sucedido. Le envié. Lo escucho, pastor. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ya. Bueno, partamos nomás mientras que el hermano se conecta. No sé, la mañana me había confirmado que sí iba a estar. Bueno, hoy día, no sé si en todo el mundo o este país nomás, se celebra esta fiesta pagana, ¿cierto? Mal llamada Semana Santa, que se ha vuelto una tradición, ¿verdad? Con los años. Y bueno, muchos salen, las iglesias evangélicas aprovechan de hacer sus convenciones, sus reuniones a nivel mundial, a nivel país. Bueno, aquí está mi hermano Alberto. ¿Eh? Ya, mi hermano Alberto. Aleluya. Ya, estamos con equipo completo. Le saludamos en el nombre del Señor Jesús. Salúdenos, hermano Alberto. Ya hemos orado. Ya. Falta que usted entre en el saludo. Amén. Saludos, pastor, hermano Leopoldo. Y también saludos para toda la sintonía, quienes nos van a ver, más bien dicho, quienes van a oír el tema a conversar y quienes lo verán también en diferido. Que el Señor Jesucristo les bendiga grande y poderosamente. Aquí estamos nuevamente para conversar de algunos temas que con el tiempo nos hemos dado cuenta de que lo estábamos haciendo conforme a la Escritura, y ahora que tenemos el conocimiento, también tenemos que compartirlo, por supuesto. Así que mucha bendición. Amén. Bien, estaba haciendo el comentario que estos días son feriados, ¿verdad? En rojo en el calendario, descanso para muchos, para otros no. Y bueno, el mundo secular aprovecha, ¿cierto?, para ir a descansar, a pasarla bien, como ellos le llaman. Las iglesias evangélicas aprovechan de hacer sus convenciones. Ahí estuve recorriendo un poquito viendo convenciones, cómo se gesta esto a nivel país, a nivel mundial. Y bueno, nosotros igual decidimos hacer el programa. Ojalá que sean muchos los hermanos que se conecten este día. Y la semana pasada estuvimos viendo el tema de los textos fuera de contexto, y bueno, creo que este también cae en el tema que hoy tomamos, ¿cierto? Que se llama la predicación a la calle. Tiene el mismo contenido, ¿verdad? De los textos fuera de contexto.
Y yo voy a tomar, hermanos, el libro de Marcos, capítulo 15, capítulo 16, verso 15, que es conocido, ¿verdad? Conocidísimo. Y dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Mm? Ahí vemos nosotros el mandamiento de parte de Cristo, posteriormente a la iglesia, ¿verdad? Para ir y predicar el Evangelio. Hemos visto a través de los tiempos, ¿cierto?, cómo se ha ido desarrollando estas situaciones, donde se sale a la calle, ¿cierto?, a predicar. En la antigüedad me acuerdo que se salía así a capela, nomás como le llamamos nosotros. Después salía con estos famosos megáfonos, ¿se acuerda usted? Esa bocina, ¿cierto?, que ahora se sale con parlantes, ya está más sofisticado, micrófono, música a todo volumen y hemos tomado también este tema por lo que hemos visto, ¿cierto?, en este país, que días atrás evangélicos se enfrentaron a los carabineros, ¿verdad? Bueno, se dice que por el exceso de bulla, y no solamente ahí, en otras partes, ¿cierto? Evangélicos han estado predicando, también han sido, por ahí creo que le dispararon a alguno por allá por la zona sur. Pero queremos ver en sí eh, cómo se debe predicar, porque a veces también hemos visto ciertos evangélicos ofensivos, ¿verdad? La manera burlesca, la manera matonesca de predicar el Evangelio, que no lo vemos en la Sagrada Escritura. ¿Mm? Así que bueno, mi hermano Alberto, como usted fue el gestor, el primero, sea el primero en arrojar la piedra. Amén. Dios le bendiga, hermano Alberto. Sí, fíjese que hay un comentario de hace unos cuantos años atrás, donde un cura católico dice, me gusta el mensaje de los evangélicos. Lo que no me gusta es cuando ellos comienzan a meter miedo con el fin del mundo y muchas otras cosas. Y cuando uno se pone a pensar, Dios gobierna por el temor y no por el terror. El apóstol Pablo diría, porque no somos falsos mercaderes que medran, es decir, andan metiendo miedo con el evangelio. Amén. El evangelio es muy otra cosa, es una luz de esperanza, de alegría, de gozo, de contentamiento. Evangelio, propiamente tal, viene del griego evangelión, que significa buenas nuevas, buenas alegres. Y cuando uno lee Mateo 28, capítulo 19, 20, dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Doctrinar a todos los gentiles. No está incitando, vayan y peleen, discutan, ofendan No. a los gentiles. Ahora con respecto al fin del mundo, yo veo que muchos evangélicos le dan más énfasis al fin del mundo que a la venida de Cristo. Nosotros como creyentes creemos en el arrebatamiento y esto tendría que acontecer en nuestra esperanza, en nuestra fe, antes del milenio. Y si tomamos en consideración que a nosotros históricamente nos enseñaron que los 7 años que van a ser gran tribulación, primero paz falsa y luego los 3 años y medio último gran tribulación, eran las bodas del Cordero que se celebrarán, pero nosotros vemos que las bodas del Cordero se celebran muy después, cuando hay un estallido en el cielo, y dicen, yo me inclino más por la idea que esos 7 años son donde Cristo va a estar repartiendo los galardones. Tenemos 7 años. Posteriormente tenemos el milenio, y recién después del milenio
tendría lugar lo que se llama el fin del mundo, dependiendo de lo que llamemos el fin del mundo, porque el Señor aquí mismo, en Mateo 28, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que la tierra vaya a ser destruida, la tierra va a ser purificada, pero si tomamos como mundo lo que dice Mateo 24, por lo cual el mundo de aquel entonces pereció ahogado en agua, se está refiriendo a la humanidad, al ecosistema como tal. Y entonces nosotros tendríamos que tener en cuenta de que antes, si el arrebatamiento fuera hoy día, tendrían que pasar 1007 años más recién para poder pensar en el final de los tiempos, ¿no es cierto? Y cuando el Señor habló de catástrofes tales como terremotos, guerras, hambre, pestilencias, hoy día se han llenado las redes sociales diciendo el fin del mundo está cerca, las señales se están cumpliendo. Pero Primera de Pedro dice en el capítulo 4, verso 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed sobrios y velad en oración. Esto fue dicho aproximadamente 2000 años atrás. Es cierto que el fin del mundo también se acerca, pero se olvida de un hecho tan trascendental que tenemos que tener nosotros como creyentes, como es la venida del Señor. Ahora, con respecto a las señales que se establecen en Mateo ahí, que se le llama 24, que se le llama el pequeño Apocalipsis, ¿qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando acontecieron esta cosa? Mateo 24, verso 8 dice, todo esto será principio de dolores. Por lo tanto, querer pensar que porque las señales se están cumpliendo, estamos en la antesala del fin del mundo, es una idea muy errónea, porque como digo, hay que considerar esos 7 años que aquí serán paz falsa y gran tribulación, más los 1000 años del milenio, y luego vendrá el gran juicio del trono blanco. Posteriormente, ¿no es cierto?, vendrá la creación, o a la vez, mientras cielo nuevo y tierra nueva se regeneran, los regenera Dios en algún lugar del infinito. Dios puede establecer su trono blanco para juzgar a toda la humanidad. Por lo tanto, a nosotros lo que nos compete es predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados, como Pedro dijera en aquel día de Pentecostés, cuando, por supuesto, que el mensaje también tiene que estar predicado por personas que estén bajo la unción del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo es el que redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como lo hizo en aquel tiempo. Tanto es así que al verse enfrentados a esa cruel realidad que habían matado al autor de la vida, y tras el mensaje de Pedro, ellos mismos dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y creo que en un preámbulo que tuvimos en la reunión pasada, nuestro pastor se refirió y es verdad, mucho a la calle predican diezmo, predican cosas que solamente son, si usted está enfermo, puede venir al Señor, si usted necesita una esposa, puede venir o sea, se están dando la ganga. Una garantía que no están escritas. Primero hay que presentar al Señor Jesucristo como el Salvador, como el que perdona los pecados, y después, si Dios en su voluntad tiene el sanar a alguien, bienvenido es también. Pero nosotros vemos que cuando llamó a Pablo, ¿no es cierto?, él llevaba un aguijón en su carne y que nunca fue sanado. Timoteo también tenía un mal a su estómago, y
la Escritura no nos da ni un registro que hayan sanado de aquello. Por lo tanto, nosotros no podemos andar sobrepasando la palabra del Señor para ofrecer garantías por mil que quedan totalmente sujetas a la voluntad del Señor, pastor. Amén. Creo que, hermanos, hemos errado, bueno, los que predican a la calle han errado el mensaje puntual, porque nosotros podemos ver en Hechos, en diferentes capítulos, cómo predicaron los apóstoles, ¿cierto? Primero el apóstol Pedro, que usted lo mencionó, cuando se confronta, ¿cierto?, a los judíos, ¿verdad? Les llama al arrepentimiento, punto 1, ¿verdad? Y esa palabra es la que se ha perdido dentro de la predicación a la calle. Reciba al Señor en su corazón, ábrale el corazón al Señor, eso nunca está en la Escritura, nunca. Dios llama a los hombres al arrepentimiento, lo dice el apóstol Pablo frente a los griegos, ¿verdad? Ahora, en el caso, por ejemplo, que para Dios atraer la masa, para atraer la masa, ¿cierto? En el capítulo 3 del libro de Hechos, ¿qué es lo que produjo primero? Se hizo un milagro, se hizo una señal, ¿verdad? Nosotros sabemos que ahí Dios opera, ¿cierto? Con su poder y sana un cojo de nacimiento. Dios lo sana. Esto, ¿qué es lo que sucede con esto? Atrae la multitud, pero Dios lo sana. Hoy día los predicadores, ellos están ofreciendo sanidades, ellos, por ejemplo, las campañas que hacen las iglesias, lo decía el otro día yo, martes de sanidad, jueves de sanidad, como si nosotros, ¿cierto?, manejáramos al Señor a nuestro antojo. Entonces, claro, el que viene con ese llamado, no viene arrepentido, sino que viene buscando lo que le están ofreciendo, nada más. Un pastor contaba una anécdota que a un hombre que estaba enfermo, le dijeron, anda a la iglesia, hacia allá el Señor te va a sanar, anda nomás. Y lo llevaron de esa manera y el hombre llegó tempranito a la iglesia y a cada rato preguntaba, bueno, ¿ya a qué hora va a llegar el que me va a sanar? ¿Por qué? Porque iba con otra convicción. ¿Se fija? Entonces ahí está el hierro. Y aquí, por ejemplo, si analizamos un poquito el capítulo 3 de Hechos, dice, y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió. ¿Ve? Concurrió. Este es el cojo, ¿cierto?, que fue sanado ahí en la puerta de la Hermosa, ¿verdad? Y ellos estaban ahí en el pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Ah? ¿Por qué os ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? Y usted tocó el Dios de la llega, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquí le estamos predicando a los judíos, ¿verdad? Por eso que se menciona el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestro gobernante, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que, mire, aquí está, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado. Hay 3 etapas aquí. Jesús hace una sanidad para atraer la curiosidad de la gente, pero en esa curiosidad el apóstol Pedro pone en claro quién fue el que hizo la sanidad, y ahora les enrostra lo que ellos habían hecho y los llama al arrepentimiento. Entonces aquí tenemos una fase clara para poder predicar el evangelio. No estemos predicando el apocalipsis ni el fin del mundo, ni que
de que viene o que no viene. La gente cuando decimos Jesús viene no tiene idea. De hecho, mucho tiempo atrás escribían por ahí en las paredes, dice Jesús viene y lo trae la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, en tono de burla. ¿Por qué? Porque la ignorancia de muchos predicadores, que a lo mejor lo hacen de buena voluntad para salir a la calle. A lo mejor no pongo en duda eso, pero yo creo que tienen que prepararse un poquito más. Mi hermano Leopoldo Prieto, Dios le bendiga. Bien, mi hermano, los saludo a todos. Bienvenido, hermano Alberto, también. Que el Señor Jesús le bendiga. Gracias, pastor, por la oportunidad. Bueno, como lo que tenemos que hablar es si la predicación a la calle es o no es eficaz en estos tiempos, nos vamos a referir de eso. Si es un método eficaz, si es un mandamiento. Lo escuché hablar que mi hermano Alberto se fue para el Apocalipsis, el pastor se fue a las convenciones, entonces estaba como un poco confundido, pero lo importante es que ya por lo menos ya estamos más orientados al tema que vamos a conversar, ¿ya? No estamos acotando de a poco y bueno, quiero partir siempre, lo mejor es partir, ¿cierto?, en el nombre del Señor Jesús, pensando en que si este mandamiento es de la iglesia o es un mandamiento que Dios dejó establecido. Amén. ¿Ya? En Lucas 24, del 47 en adelante, dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Voy a tomar esa parte, ¿ya? Para no alargarme tanto. Bueno, el verso 48 dice: y vosotros sois testigos de estas cosas, ¿ya? Es decir, Dios siempre ha tenido testigos de lo que Él ha hecho, ¿ya? Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Todos testigos. Amén. ¿Ya? Sí. Él tuvo muchos discípulos. Lo que pasa es que él apartó a 12. Amén. Pero tuvo muchos discípulos. Recuerde que en una ocasión los mandó de a 2, mandó a 70. Sí. ¿Ya? Y mandó precisamente a predicar el evangelio. A predicar que había uno que venía a resolver lo que nadie había podido resolver. ¿Ya? Y no era precisamente la sanidad en la carne, no, sino que venía a resolver el principal problema que tenía el ser humano, que es el pecado, que muchas veces lo han enseñado ustedes mismos también, de la importancia, ¿cierto?, de la reconciliación con Dios. La iglesia, ¿qué es lo que, aparte de dejarle un mandamiento, Dios puso en nuestras manos? Un ministerio. Y tal como en la vida secular, cuando usted ve que entrevistan al ministro de Salud, él no se pone a hablar de seguridad pública, no, porque él es ministro de salud. Amén. Él va a hablar de su cartera, Amén. Él va a hablar de su ministerio, porque él es responsable de ese ministerio. Amén. Y nosotros cuando, como tenemos la iglesia, el ministerio de la reconciliación, que nos entregó el Señor, según 2 Corintios capítulo 5, el verso 18 y 19, ya podemos partir desde ahí, desde el verso 18, ya, nos entrega este ministerio, y es este ministerio el que nosotros debemos promover. Distinto, por ejemplo, nosotros mismos que estamos haciendo hace mucho tiempo el estudio del Apocalipsis, pero eso tiene que ver con doctrina, lo hacemos dentro de la iglesia y lo hacemos para los hermanos que ya han alcanzado la madurez. Amén. O que tienen ya un cierto tránsito, una cierta temporalidad, un cierto tiempo caminando en la iglesia, y ya tienen conocimiento, Amén. Ya tienen una base, y sobre eso vamos hablando, y no tenemos problema en hablar cualquier tema de la Escritura con los hermanos, con los que sean, porque nosotros tenemos fundamento, ¿ya? Pero cuando vamos a hablar de predicación a la calle, y toda esta gente que hemos visto, estos espectáculos, que el diablo mismo ha hecho, ya, por eso yo soy bastante inmisericordia, incluso a veces, con aquellos que tienen una doctrina diferente a la nuestra, porque hacen cosas que son tan malas como su doctrina, ¿ya? Ponerse a pelear con los carabineros porque le piden que bajen el volumen, eso es inaceptable, ¿ya? Si uno está predicando, fíjese que Cristo no andaba con parlante, no andaba poniendo música, nada, ¿y a cuántos evangelizó? Pedro en una predicación 3.000, a la segunda 5.000, ¿ya? Y no tenía parlante, no tenía bulla, no había nadie gritando, no había nadie saltando. Lo que él expresó, ¿ya? Lo que él mostró en esa predicación, que había un nombre
que podía hacer salvo a los hombres. Aleluya, sí, Señor. Dio a conocer el nombre y dijo, y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. No hay que ser entendido en ningún enigma para poder entender eso que dijo Pedro. ¿Ya? El mismo Señor, tal como abrí, ¿cierto?, a mi disposición, le deja el ministerio a la iglesia, porque los que estaban ahí eran los apóstoles, que son los que dan inicio a la iglesia, y por eso él dice, comenzando desde Jerusalén. Amén. La iglesia parte de ahí para allá, ¿ya? No parte en el Vaticano, no parte en Roma, ya nosotros no somos protestantes, los protestantes y los adúlteros son ellos, ¿ya? Porque ellos protestaron de la fe, de la sana doctrina que predicaron los apóstoles. Amén. ¿Ya? Teniendo el mismo fundamento los apóstoles que los profetas. No hay otro fundamento. Los apóstoles y los profetas tenían el mismo fundamento, ¿ya? Que es Cristo. Y el mismo Señor lo dijo que los profetas hablaron, ¿ya? De él hablaron los profetas, ¿ya? Sí. No hablaron de otro, hablaron de él, ¿ya? Todo el Antiguo Testamento, todo siempre habló de él, ¿ya? Entonces, bueno, eso lo sabemos por doctrina, pero cuando vamos a predicar a la calle tenemos que ir, ¿cierto? Tal como lo expresaba también nuestro hermano Alberto, no vamos a ir a hablar de nuestra vida personal, ya no vamos a ir a hablar del Apocalipsis, no vamos a ir a hablar en lengua, como yo escuchaba mucho que sí, si usted va a la iglesia, el Señor lo va a sellar y va a poder hablar en nuevas lenguas. Y eso la gente no tiene ni siquiera la más mínima idea, ¿ya? No sabe, ¿para qué voy a ir a hablar en lengua si hablo en español? Hablo en chilensis, dicen algunos. ¿Ah? ¿Para qué? La gente no sabe eso. Eso ya es parte de la doctrina. Entonces, el mensaje que nosotros debemos llevar es un mensaje que la misma Escritura lo tiene desde el Antiguo Testamento. El mismo profeta Isaías decía, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Es una invitación a arrepentirse y a cambiar de rumbo. Eso es una invitación, ¿ya? Cuando el Señor decía que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, es para que ellos se acercan. No es que nosotros hayamos tenido que, o esa generación haya tenido que ir a buscar el reino de los cielos al cielo, sino que el reino se acercó a ellos, ¿ya? Es la invitación a que entren a este reino. Recuerde que si lo ponemos en contexto, ¿cierto? Antes la ciudad era ciudad-estado, ¿ya? Entonces cuando usted entraba a una ciudad, usted entraba a un reino, ¿ya? Era un país, en el fondo era una nación cuando usted entraba a una ciudad. Y en esa ciudad-estado había toda una organización, ¿cierto? Y eso permitía bienestar y seguridad. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entren a este reino. Amén. Para que tengan la seguridad, pero no está hablando de una seguridad física de carne. Por eso que después muchos se apartaron cuando ya no había más pan ni pan ni peces. Muchos se apartaron. Amén. Y lo dijo el mismo Señor. Sí. ¿Cierto? Pero Él estaba ofreciendo, ¿cierto?, este reino que no consiste en comida ni en bebida, ¿ya? Pero esas cosas no se las vamos a ir a decir a aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que ir a hacer? Hacerles la invitación. Y hay tanta escritura para eso. Pero yo creo que ahí donde se falla, mi hermano Alberto y pastor José, es que, es que hay tanto en la escritura. En el Antiguo Testamento se hizo una escuela de profetas. Y en la iglesia se habla de todo y se hace de todo, menos enseñarle a los hermanos cómo se predica o cómo se coordina o cómo se sale a predicar a la calle. Llegan y los tiran para afuera. Yo sé que por ahí hay una iglesia del pastor Chaparro que él está haciendo unos cursos, obvio, porque el hombre es una máquina de generar plata. O sea, ese tipo se sabe todos los modelos de negocio, se lo sabe todo. Lo aplaudo de pie, porque es un gallo que es capaz de hacer un negocio, se mueve una piedra y le hace un negocio, ¿ya? Ahora, no sé de qué tanto le va a servir porque no se va a ir con ninguno, ¿ya? Pero él está atesorando aquí. Nosotros estamos pensando en la porvenir. Amén. ¿Ya? Pero el tipo tiene visión, en ese sentido tiene visión, ¿ya? Que es la visión que le falta a los ministros, pero no para lo económico, sino que cómo no van a entender, cómo van a llevar a alguien que no le han preguntado, ni siquiera nunca le han contado, llegan y lo tiran, ya, usted predica. Claro, el pobre hace lo que puede y habla lo que puede, porque
no sabe más, pues se le viene a la mente, Apocalipsis, di la bestia, y claro, ¿qué es lo que se acuerda? Pues? Di la bestia de 10 cabezas y 7 cuernos, claro, porque es lo que se acuerda, ¿me entiendes? Pero nadie es capaz de tomar a los hermanos y decir, vamos a ir a predicar a la calle, es planificar, es hacer las cosas planificadamente, ¿ya? No hay que andar, como le dijera, los reyes de la improvisación, nunca le ha ido bien. Cristo no vino a improvisar, si él vino, dice que cuando llegó el tiempo, vino, ¿ya? Vino el Señor, nacido de mujer, pero porque había llegado el tiempo, eso estaba planificado. Amén. Y se anunció. Ya se anunció por años que venía el rey, el Mesías. He aquí, tu rey viene montado sobre un pollino. Había planificación, había anuncios, y eso es lo que hace la Escritura. Siempre hay anuncios de lo que del porvenir. No es que Dios haga las cosas, llegue y las haga así de un día para el otro. No, hay planificación, y nosotros debiéramos aprender de la Escritura, pero debiéramos aprender no para predicar en los púlpitos. ¿Ya? Yo digo, hoy en día hay tanto hermano termita que le gusta la madera del púlpito, le encanta la madera del púlpito, y lo único que piensan es en leer 2 o 3 textos para poder predicar y gritar, y como si fuera en el grito, como que estuviera la espiritualidad, y eso no es así. Entonces hay que también tener visión para decir, pucha, vamos a salir a predicar para el verano, tenemos todo el invierno para preparar a los hermanos, para enseñarles, para explicarles cómo se predica en la calle, cuáles son los textos que hay. Y eso, en eso fallamos realmente. Y eso, obviamente, que a nosotros no nos van a tomar parecer por Manuel Alberto, que nosotros terminamos siendo enemigos porque lo mismo que usted, pues, pastor, terminamos siendo enemigos por decir la verdad. O sea, no somos agraciados por eso, ¿ya? Todo lo contrario. Como le digo, yo ya me he ganado varias veces el cojín de oro porque me tiran a la banca por mucho tiempo. 1 año por lo menos he estado. Entonces, por decir la verdad, por tratar de ser un aporte, porque y por eso yo soy un real defensor del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es solo para hablar en lengua. Los reduccionistas han hecho eso, han reducido el poder y la potencia del Espíritu Santo a hablar en lengua como si fuera algo que denotara espiritualidad, y es un don, está bien, no vamos a prohibir que hable en lengua, pero hable ordenadamente, ¿ya? No predique, como incluso yo he visto hermanos, un hermano que se preciaba de ser pastor, predicando en la calle, hablando en lengua. O sea, ¿a quién podría edificar eso? ¿A quién podría llamar con eso? A nadie. No tiene ningún sentido. Una predicación en la calle es precisamente lo que tiene que hacer, es así, con la misma compasión y la misericordia que Dios tuvo con nosotros cuando nos trajo. ¿Ya? Ese tiene que ser el mensaje nuestro hacia el mundo, hacia aquellos que están escuchando. Como también hay hermanos que se colocan donde hay un peladero, donde no hay nadie, nadie. Frente a una cancha. ¿Quién nos va a escuchar ahí? Nadie. Los arcos, con suerte. Los arcos son inanimados. Hay que ir donde está, hay que moverse donde está la gente, ¿ya? Obviamente que hay lugares que son más complejos, pero uno también tiene que tener la visión, pero si el Espíritu Santo es para eso, para tener visión, Amén. Para tener claridad, Amén. Para tener, no es solo para leer en lengua, para tener poder, autoridad. Si yo tengo el Espíritu Santo, si hay autoridad en mí, aunque venga alguien que se me levante, Dios va a impedir que alguien me haga algo. Se lo digo con toda fe. Dios no va a permitir, es que si no tendría sentido confiar en el Señor, porque Amén. Si Dios me va a tirar ahí para que venga cualquiera y me salga no lo permitió. A Pedro se lo pidieron al Señor. Y él dijo, no, pero Pedro, yo he orado por ti para que tu fe no falle. Pero si nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios, obvio que vamos a tener oposición, pero también hay que llevar un buen mensaje, un mensaje reconciliador, y no ir con la guadaña en la mano como la muerte, pues. No vamos a ir con el hacha, hay que ir con misericordia y verdad, eso sí. Y obviamente que, tal como le decía Pastor Manuel Alberto y a toda la audiencia que está ahí, si vamos a hablar de predicar a la calle, tiene que ser como aparece en la Escritura, no como nosotros nos imaginamos o hemos ido evolucionando en este tipo de cosas, porque el Señor dijo, porque yo no cambio, no habéis sido consumidos. Dios nunca ha cambiado, Dios no ha cambiado
Lo que Dios dejó establecido no lo va a cambiar, aunque nos guste o no, aunque no nos parezca que hay que evolucionar, que el darwinismo social, que el que no evoluciona se muere. Bueno, moriremos en esa ley nosotros, en nuestra ley, pero no vamos a atender al darwinismo social que hoy día está tan presente y que los pastores han hecho eso, por eso hoy día tienen luces, ya no usan traje, corbata, van como quieren, algunos se ponen un cuellito aquí, otros con poleras, con blin blin incluso, ¿ya? Porque ellos han cambiado, ¿ya? Porque están con ese darwinismo social creyendo que hay que adaptarse a los tiempos. Y la Escritura enseña otra cosa. Amén. Parados en los caminos, lo tomaban ustedes mismos la semana pasada, ¿ya? Y preguntar por la senda antigua, ¿cierto? Porque eso es lo que Dios tiene establecido. El que es creyente, el que en verdad quiere agradar a Dios, no va a ir a buscar cosas nuevas. Lo que va a hacer es, va a pararse y va a mirar hacia atrás y va a preguntar por la senda antigua, porque esa es la que lleva a la salvación. Hoy día hay muchos caminos, hay muchas formas de hacer las cosas, ¿ya? Y la predicación a la calle se ha vuelto ineficaz precisamente porque hay otros que han tomado un camino distinto, ¿ya? Para hacer la predicación en la calle. Hacen grupos, hacen masas de gente, ¿ya? Aglutinan gente y se ponen a predicar, pero les predican a ellos mismos, porque se encierran, hacen círculos, ahí en la plaza de armas, hacen círculos y se predican a los que están ahí mismos, ¿me entiendes? A ellos mismos, los que son parte de la congregación, y hacen bulla, y hacen salagarda, ¿ya? Y el espectáculo que dieron la otra vez, que es una vergüenza, que yo de verdad me avergüenzo por ellos, porque a mí no me representan para nada, ¿ya? Ni su doctrina, ni su forma de hacer las cosas, ni su forma de hablar siquiera, porque ellos se refieren como si estuvieran en la cana y no están ya en la cana. Si a lo mejor estuvieron presos en algún momento, ya no lo están, pero ellos siguen usando el mismo lenguaje. Pedro, que era un hombre, un pescador, ¿ya? Es el mejor ejemplo, hermano, de que cuando el Espíritu Santo está en un hombre, cambia. Sí, amén. Se modifica, incluso hasta su forma de hablar. Si vemos las cartas de Pedro, Pedro es más intelectual que cualquiera de nosotros, y que muchos hermanos que tienen así unos cartones, ¿ya? Y su forma de expresarse y de enseñar las cosas, dan cuenta de que ahí hay alguien, una sabiduría superior que lo está inspirando. Amén. Eso, pastor. Amén. Y hermano Alberto. El mensaje central del Evangelio es Cristo. Y el llamado es al arrepentimiento, ir y predicar el Evangelio. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree qué? Lo que se va a predicar. ¿Qué es lo que se predica? Que Cristo, que el hombre es un pecador, punto 1. Que el hombre es un pecador. Y que Cristo murió para quitar el pecado, para que el hombre se reconcilie con Dios. Ese es el mensaje evangelístico hacia afuera. No hay más. No hay más. Y Pablo por ejemplo, cuando Pablo se convierte, dice en el verso 20 del capítulo 9, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios, fíjese. Y enseguida, aquí vemos la conversión de Pablo. Ahora vemos a Pablo hablándole a los griegos, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, pues. Le hace ver, ¿qué cosa? La ignorancia. El mundo todo dice creer en Dios. De una u otra manera, ellos dicen, hoy día mismo tenemos esta fiesta pagana, ¿cierto? Donde se pasean por la calle con el Vía Crucis y tapan las imágenes. Ese es un hierro. Pero nosotros estamos, ¿para qué? Para sacarlos del error. ¿Hablándole qué? La Escritura, hablándole el Evangelio. Amén. Y tal como dice mi hermano, y a la iglesia la doctrina. Por eso yo siempre he dicho que las cartas doctrinales son para la iglesia. La doctrina yo no se la puedo predicar al mundo. Eso de que usted hacía mención de ciertamente muchos predicadores en la calle hablan en lengua y se pasean y que venga porque Dios lo va a sellar con el Espíritu Santo, como que si ellos repartían el Espíritu Santo. No, hermano. Dios no hemos estudiado eso, que Dios no le da el Espíritu Santo a cualquiera. Dios le da el Espíritu Santo a los que creen, a los que obedecen. Amén. A los que lo obedecen. Entonces, y a los hijos. Por cuanto soy hijo, Dios envió el Espíritu Santo a vuestros corazones. Y Dios no está derramando el Espíritu Santo así como que es una ganga, como decía mi hermano Alberto. Mi hermano Alberto, ¿me puede leer los comentarios, por favor? Y de ahí se toma el tiro. Sí. Ahí nuestro hermano Daniel Vergara dice,
El pastor José Pérez es un eximio predicador en la calle. Fui testigo como lo felicitaban en el metro y en la calle Gloria al para la Señor. gloria del Señor Jesucristo. Seguramente un hombre instruido que sabía que en la calle no se puede predicar lo que se predica dentro de la iglesia. Dice nuestro hermano Claudio Saavedra, hoy no se predica el plan de salvación de nuestro Señor. Eso es lo que hemos estado viendo. Y también nos cita Jeremías 9, en el capítulo, o sea, Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, donde dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, Amén. ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en conocerme y entenderme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Amén. el Señor. Ahora, en algún momento del camino vamos a tener que conversar qué significa conocer a Dios. Amén. Entonces, dice, el Espíritu Santo no hace nada indebido, y creo que mi hermano Olo puso el dedo en la llaga con respecto al tema del Espíritu Santo. Porque tal como lo dicen las cartas paulinas, o lo dijo el propio Señor, que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y si usted se fija, el Espíritu Santo fue el que llevó a Felipe hasta el etíope, ¿no es Amén, cierto? amén, también lo tenía notado. Ahora, el Espíritu Santo le prohibió entrar a un determinado lugar y los apóstoles obedecieron. Sí, amén. Le prohibió predicar en el Asia, y vemos cómo los planes de Dios, que posteriormente cuando Pablo predicaba en Éfeso, la primera persona que le abre Dios, el Señor, para que entienda la escritura, es una mujer de Tiatira. Mire lo que son las cosas. Amén. Y es del Asia Menor, porque era voluntad del Espíritu Santo. Amén. Entonces, y cuando ellos ven a través de un sueño un varón etíope o en visión, ellos están obedeciendo al Espíritu. Nosotros cabría en este tiempo las palabras que dijo Esteban: tardos de oído, incircuncisos de corazón, ustedes siempre han resistido al Espíritu Santo. Amén, amén. Así como vuestros padres, así también vosotros. Ahora, con respecto a los milagros, si usted se fija, los apóstoles no escribieron nada acerca de los milagros que realizó Jesús, salvo por ahí Pedro, que menciona el monte de la transfiguración, pero ni siquiera ellos mismos dicen, en tal tiempo nosotros íbamos a orar y levantamos un paralítico. No, ¿sabe por qué? Porque los milagros tienen un efecto temporal sobre las personas. Amén. Y cuando el milagro pasa, la gente se olvida. Tenemos el caso de los 10 leprosos, pero lo que crea en la persona un fundamento sólido y firme es precisamente la palabra. Amén. Y el salmista dice, manzana de oro con adornos de plata es la palabra dicha como conviene, pero como conviene al Señor, porque hoy día la palabra se está predicando conforme le conviene al hombre. No quisiera dejar de mencionar este asunto. Yo he visto muchas veces cómo se predica la fe de la mujer sirofenicia, que tanto es así que recibe la alabanza del Señor, que dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero enfoquémonos bien. ¿A qué apunta la fe de la mujer sirofenicia? Sí, Señor. A ella no le importa si Jesucristo ha venido al mundo como Mesías, no le importa si ha venido a perdonar pecados, no le importa si Cristo tiene que morir en la cruz. A ella lo único que le interesa es que Jesucristo le sane su hija. Y en virtud de eso, la mujer tiene fe para ello, pero para que le sane su hija. Pero no está interesada en el plan de salvación. Y hoy en día muchos
que se dicen seguidores de Cristo, están interesados más en los panes y en los peces, como dijo mi hermano Leopoldo, Amén. que en la salvación misma. Y nosotros lo que tenemos que predicar, de hecho, no tampoco quiero ponerme como modelo, pero yo siempre he dicho, es explicarle a la gente cómo el hombre perdió la comunión con Dios y cómo puede volver a recuperarla, ¿no es cierto? Y acá nosotros tenemos que entender también que no todas las personas están bajo el plan de salvación de Dios. Por eso es que se grafica como cuando se tira la red, ¿no es cierto? Y se sacan peces buenos y peces malos. Amén. El Evangelio es esa red donde nosotros la tiramos y solamente Dios es quien puede decidir, porque hay personas que movidos por una emoción han aceptado al Señor, han decidido seguirle, pero vemos que la Escritura misma dice que cuando la palabra ya se puso rígida, desde entonces muchos dejaron de seguir. Claro, se apartaron de él. Pastor. Amén. Realmente sí, y tenemos un caso muy especial aquí, por ejemplo, cuando Felipe predica en Samaria. Pastor. Amén. Tenemos un caso especial cuando Felipe predica en Samaria. Ahí se convierte un mago. Amén. Sí. Y por ver lo que hacía Felipe. Pero luego, bueno, cuando vinieron a imponer las manos a Juan, Pedro y Juan, ¿verdad? Él quería comprar el poder del Espíritu Santo y Pedro le dijo claramente lo que había en el corazón de él. Entonces, hermanos amados, si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se puede percibir? Entonces, lo ideal es que los predicadores den el sentido ciertísimo en la calle, estamos hablando, porque ese es el tema. El otro día vimos también los predicadores dentro, lo que se habla dentro también, hermanos amados, que creo que no todos están capacitados para utilizar un púlpito. Está más que claro eso. Y si se está dando adentro, imagínense, peor en la calle. Peor. Entonces, en el capítulo 26, verso 24, voy a leer esta lectura un poquito extensa, pero le pido paciencia, dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Recordemos que el rey Agripa, la esposa era judía, así que sabía todo lo que había pasado. Amén. Confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. La crucifixión de Cristo no fue hecha en secreto, fue pública, a tal punto que todos se enteraron. Y esto es lo que Pablo le dice, esto no fue hecho en un rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le pregunta, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser pentecostal. No, a ser cristiano, porque el movimiento pentecostal es el que ha hecho todo este daño, pero la iglesia, los pastores no quieren entender esto. Aquí dice claramente nuevamente, la palabra es cristiano, no es pentecostal. Ese es un paréntesis, ¿no? Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuade a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, escuche, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos de tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Esa es una predicación. Pablo le predica con una base. ¿De qué le predicó? De la crucifixión de Cristo, del arrepentimiento. Y por eso le recalcó, tú sabes esas cosas, rey Agripa, tú las sabes. El otro quiso desviar el mensaje diciéndole que está loco, que la mucha letra lo tiene loco. Como muchos hoy día, mi hermano Leo apuntó y metió el dedo en la llaga. No hay preparación de predicadores porque no estudian la escritura. Por eso cuando salen afuera hablan pura ignorancia. Y llega a dar vergüenza, de verdad. Llega a dar vergüenza. Entonces la gente se burla de nosotros porque dice, esta es la capacidad que tiene el hombre. ¿Qué me está entregando? No me está entregando nada.
Lo que más ofrecen los predicadores hoy día es sanidad, milagro. Anda a la iglesia por tu milagro. ¿En qué parte de la Escritura dice eso? Reclámale tu milagro al Señor. Esta juventud que viene arrasando en la iglesia, hermano, lamentablemente, si los pastores, hermano, no se ponen los pantalones luego, olvídese. Porque la apostasía está haciendo nata dentro de la iglesia. Nata. Basta mirarlo. Por eso le dije antes, y cuando mi hermano Leo hizo alusión de lo que yo había recorrido un poquito, ¿cómo se llama estos eventos que están desarrollándose hoy día en las iglesias? Basta ver qué es lo que se le está enseñando y qué es lo que se hace dentro de estos eventos. ¿Qué es lo que se le está enseñando a la iglesia? Y llega a dar pena. Por tanto, el evangelio, hermanos amados, tiene que ser bien predicado. Para causar esto en un rey, hermano, el hombre tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Para que un rey le diga a un hombre, a un predicador, por poco me persuade a ser cristiano, hermano, ese hombre tiene que ser un hombre docto en la Escritura y lleno del Espíritu Santo. Hermano Leo. Bueno, retomando, ¿cierto? La importancia de qué es lo que vamos a decir o qué es lo que vamos a ir a enseñar. Respecto de las convenciones, yo hace muchos años que dejé ir a las convenciones cuando me di cuenta que se convirtieron en un negocio, ya, donde se exprimía a la gente hasta el último peso, ya la exprimían, y si no se la podían sacar por medio de la ofrenda, le ponían un kiosquito para que vendieran cosas y le quitaban hasta la última moneda en el kiosco. Entonces, de ahí ya dejé de concurrir a las convenciones, porque además las predicaciones son verdaderos mensajes motivacionales nomás, no hay otro espíritu ahí. ¿Ya? Un mensaje motivacional, es lo mismo que Dios te va a sanar, que Dios te va a bendecir, que ahora hay que, ¿cómo es la palabra que usan? Decretarlo. Decrétalo. No tienen ni idea lo que es un decreto, sí, pero dicen decrétalo, ¿ya? Entonces, estos son cultos informales que escuchan palabras, pero no tienen idea el significado real de esa palabra. Amén. ¿Ya? Sino que lo oyeron por ahí y la incorporaron a su lenguaje porque les conviene, porque quieren ser como los demás. Entonces, las convenciones para evangelizar no evangelizan a nadie. Lo que hacen es un negocio, que vengan los hermanos que concurren en distintos lados, los juntan ahí, les sacan plata con la chiva de que hay que pagar el lugar, hay que pagar el estadio, hay que pagar el recinto, ¿ya? Y lo exprimen, ya. Y cuando ya no les queda más para dar en la ofrenda, a la salida está el kiosquito para que puedan comprar cosas para comer, porque de ahí también la iglesia recibe un porcentaje y también sacan plata de ahí. Entonces lo mandan planchado, pero con la fe de que van a ser sanos, con la fe de que van a ser, con el discurso de que van a ser sanos, que van a ser ayudados poderosamente, que van a tener casa, comida, un auto nuevo. Ya, este año lo cambia, hermano, este año cambia el auto. Oiga, pero si son así, ¿ya? Y no lo digo el pastor le llama el pentecostalismo, ¿cómo le llama usted? Pentecostalismo. Yo digo a los idólatras, listo, los idólatras. Los idólatras hacen eso, ya el pentecostalismo son todos los que creen en una doctrina diferente a la nuestra. Y el que cree en una doctrina diferente a la nuestra, no porque sea propia nuestra, sino que porque nosotros recibimos la revelación de la verdad. Y las personas que predican una religión o una fe distinta a la nuestra son idólatras. Son idólatras. Amén. No tienen otro nombre, ¿ya? Y se lo digo con todas las letras, no tengo temor, ni soy falto de misericordia ni nada, ¿ya? Porque ellos defienden su doctrina no como la defendemos nosotros, ¿ya? Porque nosotros tenemos argumentación para defenderla, ¿ya? Que no es propia, sino que está en la Escritura. Amén. Nosotros usamos la Escritura. Los Jesús solo usamos la Escritura para defender nuestra doctrina. Ellos usan cualquier cosa, ¿ya? Usan su imaginación, usan su vocabulario, usan su especulación, usan su idea, ya su imaginación, porque ellos se imaginan a 3 en el cielo. Hay uno por ahí que anda predicando que dice que está el Padre ahí en el cielo y preguntó, ¿quién va a ir por nosotros? Y se paró el hijo y dijo, yo voy a ir. Mire, qué imaginativo. Amén. Yo creo que el diablo debe estar, pero envidioso, porque de verdad que la imaginación que tienen, que dan, oh Dios mío, rabeo tanto con eso. Entonces, ¿y qué pasa? Que todos estos movimientos, ¿ya?
¿Qué es lo que hacen? Que en vez de llamar a las personas, en vez de atraer a Cristo a las personas, lo único que hacen es justificarlos a ellos para que no vengan al Señor. Amén. ¿Ya? Estos son los que dicen, ¿y dónde estaba Dios cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué dijo, Padre, por qué me has desamparado? La Escritura dice dónde estaba. Po. Amén. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Amén. Ahí estaba. Amén. No estaba en otro lado. No estaba en el trono. Estaba ahí. Estaba en Cristo. Como hombre, él clama, ¿ya? Porque siente el peso del pecado, pero Dios estaba ahí. Sí, amén. Por medio de ese tabernáculo de carne, por medio de ese cuerpo, estaba reconciliando al mundo entero con Dios. Y ese es el mensaje que a nosotros nos cuesta tanto llevarle a nuestro país. Porque en otros países, por ejemplo en Colombia, está muy desarrollado el tema de la predicación en la calle, ellos están años luz de nosotros. Acá muchos de los pastores tomaron el camino de Balaam, Sí. pero allá en Colombia yo veo que hay hartos ministros que están preocupados de evangelizar y de seguir poniendo el nombre por delante. Amén. Y de seguir hablando de la unicidad, y eso me alegra mucho. Ojalá estuviéramos iguales, pero aquí como tomaron el camino de Balaam por el lucro, porque esa es la verdad, ¿ya? Yo manejo harta información de distintos hermanos nuestros, ¿ya? Que dan cuenta de eso. Entonces, claro, nadie está preocupado de reconciliar a Dios con el hombre. No estamos preocupados de reconciliar al hombre con Cristo en este país. Lo que estamos preocupados es que la religiosidad que tenemos, que la iglesia... Se fue mi hermano. Le cortaron el cable. Sí, lo fueron. Lo fueron. A ver, estaba meditando un poco, hermano Alberto, que en Latinoamérica, de acuerdo a una estadística, los evangélicos han crecido bastante en número. Pero también en Latinoamérica ha crecido la delincuencia y la corrupción. Entonces, ¿cómo podíamos nosotros equiparar esta situación? Cuando debiera, ¿cierto? Si sube la cantidad de evangélicos, ¿verdad? Debería bajar la corrupción, debería bajar la delincuencia. ¿Qué está sucediendo? Yo creo que ahí está, hermanos amados, el error de dar un mensaje mal dado. Ahí volvió mi hermano Leo. Lo vamos a agregar al tiro. Ahí está, hermano Leo. Ahí sí, Ya. me sacó el diablo. Lo desenchufaron. Lo desenchufaron. Siga nomás. Me desconectó el diablo. Está hablando mucho. Bueno, claro, estaba con el ventilador, yo estaba ahí pegándole palo a todos lados. Para todos lados. Claro, entonces, por ejemplo, el mismo mensaje que estaban tomando ustedes anteriormente de Felipe, como Dios lo manda a que se acerque al carro del eunuco. Amén. ¿Ya? Él empieza le dice al eunuco que le pregunta de quién está hablando, porque en definitiva esta humanidad todavía no sabe quién es Cristo, porque las religiones, los religiosos, los proselitistas, los idólatras han escondido el nombre, han escondido a Cristo para darle cabida más a la religiosidad, ¿ya? A un sistema religioso que a Cristo mismo, ¿ya? Pablo decía, si a alguien conocí en la carne, ya no lo conozco, si a Cristo conocí en la carne, ya no lo conozco como tal, ¿ya? Ahora conoce al Cristo glorificado, Amén. Aquel que es capaz de levantar de la muerte, aquel que nos puede dar, ¿cierto?, acceso a la vida eterna, ¿ya? De eso ya hablaba, y este eunuco, hermano, Felipe se acerca, ¿ya? Y le empieza a contar, ¿cierto? No le empieza a hablar de la religión, no le empieza a hablar de los movimientos, ni de esta locura de que hablan todos, que del avivamiento, que viene un avivamiento. ¿Qué avivamiento? Hay que avivarse, uno tiene que avivarse y darse cuenta de los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos peligrosos. Y eso hablaba el apóstol Pablo. Pero a la gente nueva, a la gente que no conoce, a la gente que... Este mundo está muy aproblemado, este mundo está muy desorientado. Por eso que al anticristo se le va a hacer fácil engañarlo, porque este mundo está totalmente desorientado. Amén. No saben para dónde ir, no saben a quién aferrarse, ¿ya? Y la iglesia tiene la obligación de mostrarle, tal como lo hizo Felipe, le habló de Cristo.
cuando la escritura que él venía leyendo, que era el profeta Isaías, él le pregunta de quién está hablando, ¿ya? Y él en ese pasaje de la escritura le lee como oveja fue llevado al matadero, fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Él está repasando, ¿cierto?, esa escritura, pero él le da a conocer de quién estaba hablando, de quién estaba hablando esa escritura, y para qué, con qué motivo, ¿ya? Sí, amén. ¿Con qué motivo? ¿Con qué razón? ¿Por qué razón él no abrió su boca? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba, ¿cierto?, pagando los pecados de toda la humanidad, ¿ya? Y el principal problema que lo dije antes, es que el ser humano no entiende que su enfermedad no es, o que sus problemas no son porque por una cosa biológica, sino que tiene una profundidad mucho mayor, ¿ya? Los problemas que tiene el ser humano son porque somos pecadores, y lo enseñó una vez, lo escucha el pastor muy exactamente lo que dijo, ¿ya? Nuestro problema es el pecado, eso es lo que nos pudre. Al hombre lo tiene podrido el pecado. Sí, amén. Eso es lo que nos tiene podrido, no es otra cosa, ¿ya? Y aunque nos enfermamos, y si tenemos que morir de una enfermedad, tenemos la seguridad, los que conocemos ya al Señor, que si esta habitación terrena se deshiciere, tenemos una asegurada en Dios, tenemos una casa en el Señor que está lista, está dispuesta, ¿ya? No nos vamos a quedar sin casa, ¿ya? Este personaje, Dios nos aseguró una nueva morada. Y eso es lo que tenemos que ir a hablar. Las virtudes del Evangelio, las virtudes de aquel, ¿ya? Porque las virtudes las tiene todo el Señor. Las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros. Hay que ir a mostrarle esa virtud. Amén, amén. Lo virtuoso que es nuestro Señor, ¿ya? Sí. Que en Él tenemos todo. Sí, Señor. Pero no para este mundo simplemente. Y todos los que predican, no, si Dios le va a sanar, Dios le va a bendecir, Dios lo va a ayudar, siempre pensando en lo terreno, en el aquí, en el ahora. Y no hablamos de lo porvenir, porque nosotros sí que podemos hablar de lo porvenir. Nosotros sí. Le podemos decir a las personas que hay un porvenir para ellos. Amén. ¿Ya? Y que bueno, estuvimos hace poco tiempo yendo a orar por una señora que ella era trinitaria, estaba enferma, y con el pastor le habló del bautismo en el nombre de Jesucristo, pero ella prefirió quedarse con su religión. Moriré. Dios le dio la oportunidad para que se salvase, y nosotros estuvimos ahí, oramos por ella, el pastor le habló del bautismo para salvación. Yo siempre creo que si a mí me dicen que me coloque una inyección que me puede hacer bien, me la coloco aunque no me haga bien, pero por último, ya por si acaso, como última opción. Ya a ella se le predicó el Evangelio, se le predicó del bautismo, podría haber dicho, ¿sabe qué? No creo, pero por si acaso, pues yo me bautizo. Que igual hubiera sido un acto de fe, porque hubiese bautizado creyendo que Dios le iba a recepcionar un día. Pero ella no quiso aceptarlo, ¿ya? Y ahí nosotros nos libramos, porque ella es la que no quiso. Amén. Pero de aquellos que no le hemos predicado, de ellos no nos vamos a librar, porque sí debemos predicarle, y esa es responsabilidad nuestra. Amén. En nuestro trabajo, en la calle, en los lugares donde antiguamente solíamos ir a predicar, ¿cierto? Porque hoy día estamos todos encerrados. ¿Ya? O sea, si no es una convención, si no es una campaña dentro de la iglesia, porque ya las campañas no se hacen afuera, se hacen dentro de la iglesia. Los evangelistas ahora son internos, no son externos. No salen a la calle los evangelistas, predican solo en las iglesias, en las convenciones y en las confraternidades. Antiguamente los evangelistas andaban en las calles, se hacían campañas, los evangelistas iban a los puntos de predicación, y se ganaron, y lograron, con la ayuda del Señor obviamente, que Dios abrió el campo para que hubiera muchos que se convirtieran a esas predicaciones, ¿ya? Pero como hoy en día estamos tan sofisticados y estamos tan centrados en las cuatro paredes en las que nos reunimos, ¿ya? Y nadie tiene un real interés por ir a predicarle a los de afuera. Todos quieren predicar dentro de las iglesias, ¿ya? Para que les batan las manos, ¿ya? Porque hoy día los predicadores están buscando su propia gloria y no están buscando la gloria del Señor. Amén. Y el libro de Proverbios enseña que buscar la propia gloria no es gloria. Por lo tanto, ya
se ha suprimido en la predicación a la calle. No hay predicación en la calle hoy en día. Y los que van son muy pocos, ¿ya? Y a veces llevan un mensaje porque nadie les dice cuál es el mensaje tampoco. Van porque tienen el interés de hacerlo, pero tampoco van bien dirigidos, ¿ya? Y yo alabo a los hermanos que a lo mejor no, que muchos dicen, pucha, yo no sé leer ni escribir, pero me gusta predicar a la calle. Sí, está bien, jamás voy a criticar eso. Pero también hay que instruirse. Sí, amén. Sí. Hay que instruirse, mi hermano, porque si no, vamos a ir a la calle y nos van a terminar tirando agua o piedras. Porque si nos vamos a... Y usted lo tomaba, mi hermano Alberto, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, ¿ya? Hay que saber llegar, ¿ya? Felipe se acercó y no empezó a decirle al eunuco, oye, ¿cómo no vaya a entender por lo que estáis leyendo? No, pues le empezó a explicar lo que estaba leyendo y le enseñó de quién era el que el profeta estaba hablando. Amén. Y cuando le enseñó eso, el hombre dijo, mandó a parar el carro, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Fue de él, fue una iniciativa de él, del eunuco, no fue Felipe el que le dijo, oye, bautízate, no, fue una iniciativa de él, Sí. porque entendió de quién estaba escrito. Entendió el mensaje. Amén. Y quiso ser salvo, pero porque le explicaron bien. Y Felipe fue inspirado por el Espíritu Santo, acércate al carro. Nosotros no podemos salir afuera, ¿cierto?, sin la inspiración divina. Siempre tiene que estar la presencia del Señor dirigiéndonos para hacer las cosas. Porque si no hay visión, si no hay Espíritu Santo, si no hay presencia, entonces vamos a ir a hacer las cosas y probablemente no nos va a ir tan bien. Amén. Amén. A Felipe le fue bien, ¿ya? Al que se bautizó no era cualquiera. No. Y tomaba a nuestro pastor, ¿cierto? Festo, ¿cierto? Que casi Pablo lo persuade. Este eunuco era cargado de las finanzas de Etiopía. El ministro de Economía. ¿Mm? Era un ministro de Economía, no era cualquiera. Sí. Y sin embargo, como el Espíritu Santo de nuestro Dios le dijo, acércate ahí al carro, y le explicó, y él, inspirado por el Señor, se lo explicó bien, porque eso es lo que hay que hacer, explicar bien las cosas, ¿ya? Explicar en el Señor, y para eso, y yo me alegro de estar con ustedes dos siempre, por eso estoy aquí, porque si no estaría, si no los considerara, si no considerara personas a las que yo pueda aprender, porque yo soy bien selectivo, les voy a decir, soy bien selectivo, no estaría aquí, porque uno para poder aprender tiene que juntarse. Hay un adagio popular que dice que el que se arrima a buen árbol, buena sombra tiene, y por eso yo me arrimo a ustedes, porque entiendo que aquí voy a aprender, y me imagino que los hermanos que se conectan también tienen la misma percepción de ustedes. Por Gloria eso, al Señor. ¿cierto? Quieren estar y se conectan con este programa para poder aprender de ustedes también, y del Señor, obviamente, y también de ustedes, que Dios les da la gracia, y a mí que me ha dado por hablar hoy día sobre todo, ¿ya? Entonces, extremadamente, pero todo es para edificación. Esto tiene que ver con que, para que seamos honestos y sinceros, ¿ya? O sea, somos tan diplomáticos a veces que no decimos las cosas como hay que decirlas. Amén. Claro que cuando las decimos también nos trae consecuencias, ¿sí o no, pastor? ¿Ya? Y mi hermano Alberto, él mismo ha contado sus experiencias también, ¿ya? Nos trae consecuencias. Sin embargo, a pesar de eso, tenemos que tratar de ir cortando todas aquellas cosas que son un veneno para la iglesia, ¿ya? Amén. Y el tema de la predicación en la calle es un mandamiento que nosotros debemos cumplir. Amén. Nos guste o no, es un mandamiento. Si no lo estamos cumpliendo, entonces no estamos obedeciendo al Espíritu Santo. Y ustedes mismos tomaron delante la Escritura que dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Amén. Eso también es resistir al Espíritu Santo cuando no hacemos lo que se nos manda. Amén. Bueno, vamos redondeando ya con las últimas intervenciones. El tema central es Cristo. El arrepentimiento, ¿verdad? El pecado, el arrepentimiento. Si yo no le muestro, ¿cierto?, la predicación al hombre que necesita arrepentirse, el hombre no se va a arrepentir. Ahora, ¿eso dónde se aprende? Tiene que aprenderse en la iglesia, adentro. Entonces, la falla no está afuera, está adentro. ¿Amén? Si yo no lo enseño a la gente claramente quién es Dios y quién es el hombre, claro, el hombre que va a salir a predicarlo, hay hermanos que yo los veo a veces solos, ¿no?
toman iniciativas propias y pero van a la calle con lo que reciben de adentro. ¿Se fija? Y eso, por eso es importante, hermanos, ahí la selección de los predicadores. Ahora, si yo puedo hilar un poquito más finito en cuanto a lo que dice que por ahí mi hermano citaba un texto, dice, ¿cómo irán si no fueren enviados? ¿Ya? Entonces quiere decir que aquí la cosa, porque yo no veo, hermano, a todos los apóstoles en una posición predicando. Aparece Juan, aparece Jacobo, aparece Pedro, aparece Pablo. ¿Y dónde están los otros apóstoles? O sea, por eso es que Pablo cuando habla de la definición del cuerpo, no son todos ojos, no son todos nariz. Cada uno debe tomar lo que Dios le dio para poder, no porque yo quiero predicar, yo quiero estar en el púlpito, pero a lo mejor no sé ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia, pero en mi anhelo personal. Entonces ahí donde está el ministro de Dios para poder, hermanos, zanjar esa situación y ver realmente si el hombre está dotado de parte de Dios para poder exponer un mensaje primeramente a la iglesia y luego a la calle. Porque yo digo, si la trompeta da un sonido incierto, ¿cómo el pueblo se va a percibir? Imposible, imposible, porque la trompeta, ¿cierto? Está dando un sonido que no es el sonido de prepararse, a lo mejor está dando un sonido de fiesta, y por eso que la iglesia hoy día está de fiesta en fiesta, ¿ah? Y estamos ahí, estamos happy, ¿ya? Pero mire, para concluir el arrepentimiento, dice, es más que un remordimiento, punto 1, y eso tenemos que tener claro. Luego dice, los predicadores dicen, deja que Jesús entre en tu vida. No, el llamado es a arrepentirse. ¿Qué es lo que es arrepentirse? En el antiguo se utilizaba una palabra en el Antiguo Testamento que decía, no sé si estoy claro, hermano, usted que sabe más, hermano, ¿ah? Que dice regresa o retorna, ¿ah? Que es el llamado que se hacía en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, con la palabra griega, si no me equivoco, es metanoia, que significa cambio de mente. Fíjese la profundidad que tiene predicar el Evangelio, o sea, entrar de lleno con lo primero, porque aquí, hermanos amados, cuando usted entra a predicar en una calle y no le da un mensaje claro a esa persona va a entrar con esa mentalidad, con lo que usted puso en la mente de él. Por eso que Pablo dice que el Evangelio es poder para salvación. ¿Se fija? Entonces, cuando yo predico el Evangelio malamente y le estoy diciendo al hombre, Dios te necesita, ¿cómo va a entrar ese hombre? Ese hombre va a entrar con una disposición diferente a otro que usted le diga, usted tiene que arrepentirse porque usted está en pecado. Dios manda, por eso que Pablo fue muy fuerte con los griegos, porque los griegos eran muy imaginativos. ¿Ah? Ellos se fabricaban dioses en su mente, en su corazón, y en muchas oportunidades las llevaban a cabo, lo hacían y los metían dentro de los templos. Por eso que Pablo dice que Dios no es como los dioses de ellos, no habita en templos hechos por manos de hombres. Eso es lo que Pablo le está diciendo, no es que nosotros nos juntamos en una casa de oración y Dios no está ahí. Porque muchos no van al culto porque dicen, no, si Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No, Pablo le está diciendo a los griegos porque ellos tenían la costumbre de hacer dioses, meterlo en el templo, después dejarlo bajo 7 llaves y marcharse. Entonces, roguemos al Señor, hermanos amados, para que la enseñanza fluya de nuestros púlpitos, porque ahí está el mal. Ahí está el mal. Y tal como usted dijo delante, mi hermano Leo, los ministros han hecho de esto un negocio y están preocupándose del dinero solamente. No se están preocupando de las almas, de cuánto diezmo le entra, cuánta ofrenda le entra, y lamentablemente están dejando la responsabilidad. Oremos también por nuestros pastores. Hermano Alberto, vamos con la última vuelta. Sí, hoy día hemos tenido bastantes comentarios, gracias por ello. Muchos textos bíblicos adecuados, muy adecuados, pero quisiera referirme a un tema que nos dice nuestro hermano Pablo Pinela, a propósito de lo que se ha denominado el ministerio carcelario, que Pablo y Silas en la cárcel
hicieron el trabajo de evangelización. Amén. Y aún él usa el término gendarme, que está correcto para nuestros tiempos, y su familia recibieron el plan de salvación. Yo quisiera referirme un poco a que allí ocurrió un milagro que Pablo y Silas no lo estaban pidiendo. No le dijeron a los presos, como hoy en día se ofrecen tantas cosas, mira, Dios va a derribar las murallas de este templo y nos va a hacer libres. No. El milagro vino por la oración y por la intercesión, ¿no es cierto? Mientras cantaban ellos. Sí. Entonces, yo creo que sí, allí dice sobreabunda la gracia. Claro, es lógico, si donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y allí hay muchas personas que están arrepentidas también de su ex conducta. Y bueno, no todos reciben la regeneración, por supuesto que es un tema también que tenemos que conversar. Yo pienso que también cuando uno conversa a nivel de trabajo, cuando uno trabaja y tiene compañeros, me refiero, y hay personas que se acercan a uno. Yo siempre le he preguntado, oiga, ¿usted cree en Dios? Y ellos me dicen, sí. ¿Usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y ellos me dicen, sí. Entonces significa que usted queda inmediatamente bajo la autoridad de la Biblia y que usted está dispuesto a acatar todo lo que la Biblia dice. Porque si me va a venir con pero, el primer pero que usted me ponga que venga de su parte significa que usted no cree en la palabra de Dios. Viceversa. Si converso con una persona y usted cree en Dios, no. ¿Y usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? No. Van a pasar 1000 años y vamos a llegar a la misma conclusión. Yo le puedo hablar 10 años y la respuesta final, pero es que yo no creo en Dios. Amén. Ni creo. Entonces ahí es un tema que hay que analizarlo, y las personas que nos dicen que no creen en Dios, ¿para qué, no es cierto, perder tiempo? Amén. Exactamente, Sí. Porque como le digo, acá y visto todos los textos que hemos tenido en el tapete, con los que nos han colaborado, que acá hay uno que yo creo que refleja a nuestro hermano Claudio Saavedra. Dice, hoy en día las palabras de un ministro no son muy delicadas. Dice, y las personas de hoy en día son muy delicadas. Se tiene que tener cuidado cuando se trata la palabra de nuestro Señor Jesús, sean fuertes o livianas. El reclamo que hace Pablo, que les dice que no pueden recibir alimentos sólidos. Delante, mi hermano Leo hacía un balance de lo que significa nuestra triste realidad, y hoy día los hermanos se pelean el día domingo. Vamos a tener que hacer púlpitos plásticos para que las termitas de púlpito no... Entonces hay tantas cosas que reprochar, comenzando por casa, porque yo, ¿cuánto se llaman? He luchado mucho porque dejen los recitales, oraciones de 1 minuto, en el culto se ora 10 minutos, el resto solamente a recitales, cantar y cantar. Entonces, el Señor les refirió una parábola a los discípulos acerca de la necesidad de orar constantemente, no de cantar constantemente y no desmayar. Si citamos el Antiguo Testamento, está lleno de alabanza. En el Nuevo Testamento hay un par de textos y dice, cuando hubieron cantado el himno, cantaron un himno y salieron. Acá nos cita nuestro hermano Pablo Pinela, dice, cuando Pablo dice, no vengo con palabras persuasivas, sino con poder de Dios. Exactamente. Hoy día no deben usarse palabras persuasivas como la que dijo nuestro pastor. El Señor lo necesita. Mire, yo he leído por misericordia más de 6 veces la Biblia completa durante estos 40 años que llevo en el Evangelio. No he encontrado ningún texto donde diga que Dios necesita al hombre. En una oportunidad, lo único que necesitó el Señor fue un burro, que mandó a sus discípulos
y les dijo que tomaran un burro, y si el dueño le preguntaba por qué tomaban el burro, él le dijera: el Señor lo necesita, pero que el Dios me necesita. No, nosotros necesitamos al Señor con Amén. urgencia, y no, por eso es que las personas llegan con un ego tan alto dentro de la iglesia, en consecuencia que la Escritura dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si se humillare mi pueblo, aquí nadie me puede decir que buscó al Señor y no lo halló, entonces significa que no lo buscó de todo corazón. Amén. Por lo tanto, creo que la tremenda deuda, y en esto concuerdo, es que la falla ha sido en gran manera de nosotros, pero si bien es cierto, yo le digo que he contendido mucho con el sistema de verdaderos recitales sin oración, con 10 minutos de oración en un culto, es una vergüenza, pero tampoco he sido escuchado, y eso ya no depende de mí, porque ya como atalaya, y quisiera, hace poco escuchaba, cuando nuestro pastor exponía la doctrina de la vid verdadera, ¿no es cierto? Como decía, que todo pámpano que permanece ligado a la vid es limpiado y lleva más fruto. Amén. Fíjense que en el Antiguo Testamento un hombre fue al monte y encontró algo parecido a una vid, y trajo el fruto, lo picó en el potaje que estaban haciendo, y era veneno. No nos quedemos con lo que se parece, quedémonos con lo que Algo es. real. Amén. Jesucristo nos dice: yo me parezco a la vid verdadera, yo No. soy la vid verdadera. Amén. Sí, Señor. Y hay que gritar como gritó aquel: hay veneno dentro de la olla. Sí. ¿Por qué? Porque el veneno mata, pero las palabras, dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Con esto cierro. Gloria al Señor. Gloria al Señor, alabanza. Hermano Leo. Amén. Bueno, tenemos el privilegio de ser llamados embajadores de Cristo. Amén. ¿Ya? Y como embajadores debemos estar a la altura, ¿ya? Tenemos el Ministerio de la Reconciliación. Nosotros estamos encargados, ¿cierto?, de traer la paz, según lo que dice Mateo 5:9, ¿cierto? Que ahí habla el Señor bienaventurado, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos a predicar a la calle, lo que estamos haciendo es tratar de lograr, ¿cierto?, que el hombre se acerque a Dios de tal manera que pueda tener paz con Él nuevamente. Amén. Y nosotros seguramente vamos a ser los que plantamos, otro va a regar, pero siempre va a ser Dios el que va a dar el crecimiento. Amén. Nuestra responsabilidad es proclamar el Evangelio, siempre con la mirada de pacificadores, ya no de llevar el látigo para ir a pegarle a medio mundo a la calle, ya, sino que muy por el contrario, presentándonos nosotros también como gente que ha recibido un cambio. Sí, amén. ¿Ya? Que somos distintos, porque no podemos solo ir a hablar nomás. Esto tiene que ir acompañado de la conducta. Amén. ¿Ya? Tiene que ir de una conducta que realmente, tal como dijeron Dananías, es aquí un verdadero israelita, que los hombres, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros familiares, den buen testimonio de nosotros. Amén. También, para que no seamos nosotros la piedra de estorbo. Sí. ¿Ya? Me llama mucho la atención, y con esto cierro, de cómo Pablo, cuando se convierte, ¿cierto?, en Hechos capítulo 9, el verso 6, dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Amén. Y eso es lo que nos falta. Amén. ¿Ya? Que cuando alguien viene a la iglesia, no lo dejemos partir solo. Primero que entre, que se le diga lo que tiene que hacer, y ahí salga. Porque después Pablo, después de que vino Ananías, ¿cierto?, tuvo que esperar 3 días, no fue inmediato, porque aunque fuera Saulo de Tarso, ahora estaba hablando con otro señor que es más alto que él. Amén, amén. ¿Ya? Y lo hizo esperar 3 días. 3 días lo hizo esperar. ¿Ya? Pablo no comió ni bebió, dice, durante esos 3 días. Y eso no le ayudó, tuvo que esperar igual. Amén. Y cuando llegó Ananías, uno semejante a él, porque Dios no mandó a uno ni más grande ni más pequeño, mandó a uno semejante a él. Le puso las manos y se le dijo lo que tenía que hacer. Amén. ¿Ya?
Y eso es lo que a nosotros nos falta. Que cuando alguien llega a la iglesia, antes de mandarlo a predicar a la calle, tenemos que decirle lo que debe hacer. Hay que enseñarle. La enseñanza, como dice nuestro pastor, es muy importante, pero no solo la enseñanza se predica, la enseñanza también hay que tomar a las personas y enseñarles cómo hacer las cosas, cómo actuar. ¿Ya? Pablo exhortaba a Timoteo, ¿cierto? Y le decía, ¿cómo debes comportarte en la iglesia? Hasta eso le enseñó, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Mm? Así que esa es mi reflexión, se la comparto, pastor, hermano Alberto, y a todas nuestras hermanas y hermanos que están presentes. Gracias por el apoyo. Que el Señor Jesús les bendiga. Amén. Agradecemos Si me a todos. permiten, sé que estamos sobrepasando un poquito, pero quisiera referirme en consecuencia a la palabra que usó mi hermano Leo, embajador. ¿Cuál es la labor de un embajador en nuestro país? Presentar las credenciales. Mostrar las virtudes que hay en su país para que el país donde ha sido asignado como embajador crear una conciencia para que inviertan en nuestro país, para que vengan a beneficiar a nuestro país. Amén. Y nosotros como embajadores de Cristo tenemos que hablarles de las virtudes del reino de los cielos. Amén. Pero más que de las virtudes del reino, es de las virtudes del rey. Amén. Amén, así es. Bien, agradecemos a todos los hermanos que nos han colaborado con los textos bíblicos, no los podemos leer todos, mi hermano ahí leyó algunos. Damos gracias por estar con nosotros, hermanos amados. Y sabe, para concluir, y lo dije antes, de un tiempo a este tiempo, lamentablemente lo que quedó desierto en la iglesia fue el ministerio del maestro. Ese ministerio se cayó en la iglesia del nombre hace muchos años, mute, y se utilizó solamente los predicadores que supuestamente usando la palabra avivamiento, gritaban, esforzaban a la iglesia a hacer sentir una condición supuestamente espiritual, y se acalló la voz del maestro. Y así como mi hermano dijo, la apagaron. La apagaron. Los maestros como que, no es que no estén, los maestros están. El problema es que la iglesia se acalló. Y los pastores que tienen 3 o 4 días cultos en la iglesia deberían dejar un tiempo, y se lo dije a un ministro, que una iglesia no puede estar si no hay un enseñador que tenga su tiempo, 1 hora, 2 horas, para poder enseñar, tal como dijo el hermano Leo, enseñar con claridad y conforme a lo que la palabra dice. Vamos a volver a ser ricos cuando invirtamos en la enseñanza. Que el Señor Jesús les bendiga a todos, hermanos amados. Un gran abrazo, y el viernes estamos, si Dios así lo permite, el último viernes del mes de abril. Se nos va a abrir. Amén. Así que le esperamos, hermanos amados, y ahí vamos a ver el tema, lo vamos a conversar la semana. Para el tema, comparta el video, dele like, amén, suscríbase. Está pendiente, perdón, lo que habíamos propuesto, lo que había propuesto yo como tema también. Hoy día lo propuso nuestro hermano Alberto, gracias también. Ya. Yo había propuesto el rol de la mujer en la iglesia. Lo vimos ese tema, si no me equivoco, ¿no? No lo hemos visto, doctor. Sí, lo vimos. Te lo voy a enviar. Yo no estaba entonces. Te lo voy a enviar. Sí, yo me acuerdo que lo vimos. Si me dan, incluso hoy día ni siquiera alcanzamos a tocar nada de lo que significa Mateo 3:11. Hoy en día tenemos al 99% de las iglesias pidiendo fuego, que significa juicio, y no están pidiendo un río de agua viva. Pero ahí estamos. Oiga, hay harto paño que cortar y tenemos la valiosa y noble cooperación de nuestros hermanos que nos han. Nuestro hermano Daniel Vergara dice, como dijo un predicador, pocos predican cerca de sus propias casas porque los conocen como son. Amén. Predican con ¿cómo se llama? Predican con un gorro pasamontaña. Sí, Dios nos dé la gracia. La verdad que yo me siento muy contento, incluso he privilegiado, se lo voy a decir, escucharlo a usted, pastor, a usted, hermano Leo, aun cuando nuestra congregación tiene programa los mismos días. ¿Por qué?
porque hay una cosa que me atrae de ustedes que predican Gloria al Señor. de una manera clara y concisa la verdad, todo esto para la honra y la gloria del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Bien, Pastor. glorificado Muchas sea, gracias. glorificado sea nuestro Dios. Amén. Amén. Nos despedimos. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Un abrazo. Bendiciones. Nos vemos. Jesús les bendiga. Bien, hermanos, concluimos nuestro programa. Muchas gracias por estar en sintonía. Gracias a nuestro hermano Leopoldo Prieto, a nuestro hermano Alberto Catejo y a nuestros hermanos que nos cooperaron aquí con los textos, nuestro hermano Pablo Pinela, sí, nuestro hermano Daniel Vergara, nuestro hermano Claudio Saavedra, y así a todos los hermanos, nuestra hermana María Cristina, y a todos los hermanos que están conectados con nuestro programa. Será hasta el próximo viernes, si Dios así lo permite. Un abrazo, el Señor Jesús le bendiga. Paz, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Amén.